Buenos días, este grupo se encuentra conformado por Clarisa Angulo, Giuseppina San y mi persona, Carlos Rojas. Todos somos estudiantes de Psicología, sección 1 y nos encontramos cursando el cuarto trimestre de la licenciatura en Psicología. Y para esta cátedra de Psicología del Pensamiento y el Lenguaje estaremos desarrollando algunos conceptos como lo es la comunicación intrapersonal y la comunicación interpersonal, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, y estaremos conversando sobre la filogénesis del lenguaje y la ontogénesis del lenguaje. Yo me voy a enfocar a hablar sobre la comunicación intrapersonal y la comunicación interpersonal. Podemos empezar por conocer su definición. La comunicación intrapersonal la podemos definir como el diálogo que tengo y mantengo conmigo mismo. Esta conversación interna nos permite reflexionar ideas, pensamientos, emociones y es un pilar fundamental en la toma de decisiones. Por otra parte, tenemos la comunicación interpersonal. Cuando hablamos de comunicación interpersonal, hacemos referencia al intercambio de ideas, pensamientos, ideas entre dos o más personas, y esto puede ser verbal o no verbal. Entre las principales teorías de la comunicación intrapersonal tenemos la teoría del desarrollo sociocultural de Lev Vygotsky, tenemos la teoría del procesamiento de la información, tenemos la teoría de la interacción simbólica, la teoría de la inteligencia intrapersonal. Y por el lado de la comunicación interpersonal tenemos la teoría de la penetración social, la teoría de la reducción de la incertidumbre, la teoría de la interacción humana, la teoría del intercambio social y la teoría de la acomodación comunicativa. Ambas cuentan con aplicación en la psicología. La comunicación intrapersonal da paso al autoconocimiento. Es usada en terapias para educar esa voz interior que a veces nos pisa. Entonces, esta comunicación sirve para mejorar la comunicación interna que tengo y mantengo conmigo mismo, mientras que la comunicación interpersonal permite construir relaciones en nuestro entorno que sean saludables, permite la resolución de conflictos y también trabaja la empatía. Y ambas cuentan con críticas científicas. Si hablamos específicamente de la comunicación intrapersonal, podemos mencionar que cuenta con una dificultad para medir y evaluar el diálogo interno. Se puede considerar subjetiva porque varía entre los individuos y no siempre tiene una correlación con el comportamiento externo, mientras que la comunicación interpersonal está influenciada por diferentes factores culturales y contextuales, lo que amerita un estudio un poco más profundo. También pueden ocurrir sesgos en las interpretaciones del mensaje y tiene un enfoque limitado en los aspectos no verbales en algunas teorías. Hola, mi nombre es Clarisa Angulo y en esta lámina voy a presentar un cuadro comparativo entre el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, dos formas fundamentales de comunicación estudiadas en la psicología. En primer lugar, el lenguaje verbal se refiere a la comunicación que utiliza palabras, ya sean escritas o habladas. Su principal función es transmitir información de manera explícita y estructurada mediante reglas gramaticales y sintácticas. Por otro lado, el lenguaje no verbal está formado por señales comunicacionales que no utilizan palabras, como los gestos, las expresiones faciales, la postura corporal, el contacto visual, el tono de voz, el silencio e incluso la apariencia personal. Con respecto a las teorías principales, el lenguaje verbal se estudia desde la lingüística y el desarrollo del lenguaje, analizando cómo las personas adquieren, utilizan y razonan palabras para comunicarse. Mientras tanto, el lenguaje no verbal se fundamenta en disciplinas como la kinésica y la proxémica, que estudian los movimientos corporales, las expresiones y el uso del espacio durante la interacción social. En cuanto a su aplicación en la psicología, el lenguaje verbal es esencial para comprender los pensamientos, ideas y experiencias que una persona expresa conscientemente durante una entrevista o terapia. El lenguaje no verbal, en cambio, permite identificar emociones, actitudes e intenciones que muchas veces no se expresan con palabras. Por ejemplo, una persona puede decir que está tranquila, pero mostrar señales de nerviosismo mediante su postura o expresiones faciales. Finalmente, ambos presentan algunas críticas científicas. El lenguaje verbal puede ser ambiguo, porque depende del contexto cultural y social para ser interpretado correctamente.
Y de igual forma, la interpretación del lenguaje no verbal también puede variar según la cultura, la situación y las características individuales, por lo que no siempre existe un significado universal para cada gesto o conducta. Como conclusión, tanto el lenguaje verbal como el no verbal son herramientas complementarias de la comunicación humana. En psicología, comprender ambos permite realizar una evaluación más completa del comportamiento, las emociones y las relaciones interpersonales. Muchas gracias. Hola, yo soy Josepina San y yo me voy a enfocar en la filogénesis y la ontogénesis del lenguaje. La filogénesis del lenguaje se refiere al origen y evolución del lenguaje de la especie humana. Estudia cómo nuestros antepasados desarrollaron la capacidad de comunicarse y qué factores biológicos y sociales hicieron posible el surgimiento del lenguaje. Entre las teorías más destacadas están las evolutivas, como las propuestas por Darwin. La ontogénesis, en cambio, estudia cómo cada persona adquiere y desarrolla el lenguaje desde la infancia hasta la adultez. Destacan las teorías de Chomsky, que resalta la capacidad innata para aprender el lenguaje, Vygotsky, que enfatiza la influencia social, y Piaget, que relaciona el lenguaje con el desarrollo cognitivo. En psicología, ambas perspectivas son importantes. La filogénesis ayuda a comprender el origen de la comunicación humana, mientras que la ontogénesis permite entender cómo se desarrolla el lenguaje y detectar posibles dificultades en su adquisición. En conclusión, la filogénesis explica cómo surgió el lenguaje en la humanidad y la ontogénesis cómo lo desarrolla cada individuo a lo largo de su vida. A continuación nos plantean las siguientes preguntas. ¿Cuál es el origen del lenguaje? El origen del lenguaje constituye uno de los temas más complejos y debatidos en el estudio del ser humano. Aunque hasta la actualidad no existe una explicación única y definitiva sobre cómo surgió, la mayoría de las teorías coinciden en que fue el resultado de un largo proceso evolutivo. Desde esta perspectiva, el lenguaje se desarrolló porque representó una ventaja significativa para la supervivencia y la organización de los grupos humanos. A medida que las sociedades se hicieron más complejas, también aumentó la necesidad de una comunicación más eficaz y precisa. Gracias al lenguaje, los seres humanos pudieron coordinar actividades como la caza, el cuidado de los miembros del grupo, la transmisión de conocimientos y la resolución de problemas cotidianos. Diversos investigadores plantean que las primeras formas de comunicación estuvieron basadas en gestos, sonidos y expresiones emocionales, similares a las observadas en otros primates. Con el paso del tiempo, estos sistemas comunicativos evolucionaron y se transformaron en formas más complejas de comunicación simbólica, donde las palabras comenzaron a representar objetos, acciones e ideas. Asimismo, la evolución del cerebro humano desempeñó un papel fundamental en este proceso. El desarrollo de determinadas estructuras cerebrales permitió adquirir capacidades más avanzadas para producir, comprender y utilizar el lenguaje de una manera más sofisticada. Por ello, actualmente se considera que el lenguaje no apareció de forma repentina ni en un momento específico de la historia, sino que surgió gradualmente como resultado de la interacción entre los procesos de factores biológicos, sociales y culturales a lo largo de miles de años de evolución humana. Según Noam Chomsky, en 1965, los seres humanos poseen una capacidad innata para adquirir el lenguaje, lo que sugiere que existen bases biológicas que facilitan este proceso. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Clarisa Angulo y les voy a hablar sobre mi punto, que es si el lenguaje tiene efectos en la realidad. El lenguaje no es un simple espejo pasivo que refleja al mundo. El lenguaje constituye un mecanismo fundamental y activo que permite construir nuestra realidad, al moldear de manera profunda la forma en la que pensamos, percibimos y razonamos, a través de estructuras gramaticales, vocabularios específicos y sistemas de comunicaciones no verbal. El lenguaje orienta nuestra atención hacia ciertos aspectos del entorno, como la dirección espacial, la categorización de colores, la organización temporal, mientras que simultáneamente define nuestra capacidad para ejecutar procesos cognitivos complejos como los cálculos matemáticos o el razonamiento abstracto. Además de influir en la cognición individual, el lenguaje tiene efectos tangibles en la realidad social, al determinar cómo interpretamos las intenciones, las emociones y la responsabilidad de nuestras interacciones con los demás. La manera en la
que narramos un evento o el uso de los gestos y silencios en la comunicación interpersonal no solo transmiten información, sino que establecen acuerdos y moldean la memoria de los testigos, también dictan los juicios de valor sobre la culpa o el castigo, convirtiéndose así en una herramienta esencial que nos permite crear y transformar constantemente el significado de nuestras experiencias compartidas. Ahora bien, se nos hace la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que el lenguaje va cambiando? Considero que hay varios factores actualmente que han dado paso a estos cambios y, por ejemplo, el lenguaje inclusivo es un claro ejemplo de ello. Esto ocurre desde avances culturales hasta avances políticos. Considero que esto nace de la necesidad de reconocer y visibilizar a todos por igual, haciendo quizás un poco más de énfasis a aquellos que han sido, podemos decir, marginados por el tiempo. Esto es un proceso dinámico que busca adaptarse en el tiempo. Gracias.